están organizadas por la Facultad de Derecho de la UNE con la Universidad María Serrana de Asunción, Paraguay. Esto se realiza en virtud de un convenio que tenemos firmado entre ambas casas académicas. Así que entendimos que una forma de empezar a trabajar conjuntamente era la organización justamente de estas jornadas. En primer lugar, queremos decir que se encuentran presentes el doctor Mario Villegas, decano de nuestra Facultad de Derecho UNE, el profesor Gerardo Picón, que es el director general de Ciencia de la Universidad Serrana y a la vez de Cooperación Internacional por esa universidad. También queremos agradecer, por supuesto, la presencia de las destacadas disertantes que tendremos el día de hoy, a la profesora Shirley Franco de la Universidad María Serrana y a la profesora doctora Mónica Nis por nuestra facultad. También se encuentran presentes nuestra vicedecana, la doctora Hilda Zárate, autoridades de la gestión, investigadoras, docentes, alumnas, profesores de la Universidad María Serrana, docentes de otras universidades extranjeras que fueron invitados y están hoy representando a sus universidades. Así que en ese marco, además de darles la bienvenida, les agradecemos por supuesto esta presencia. Queremos, por supuesto, saludar también a todas las alumnas de las facultades de Derecho nuestra y la de María Serrana, como a las demás estudiantes que hayan podido conectarse en estas jornadas. Agradeciendo a todos, queremos decirles que pensamos estas jornadas con el ánimo no solo, con el objetivo no solo de brindar un homenaje a aquellas mujeres luchadoras, trabajadoras que dieron su vida luchando por la igualdad y por la justicia, aquellas 129 mujeres que dejaron su vida ese 8 de marzo de 1908, sino también conmemorar el trabajo de cada una de las mujeres que a lo largo del tiempo han venido destacándose, esforzándose por lograr esta igualdad, por este reconocimiento de derechos en todos los ámbitos de nuestra sociedad y dentro del ámbito de las ciencias jurídicas en particular y del mundo académico en general. Ahora, por esa razón es que ahora vamos a escuchar las disertaciones tanto de la profesora Franco de la Universidad Paraguaya, donde nos va a hablar del reconocimiento de derechos de la mujer en la Constitución paraguaya, y dentro de la problemática no solamente el reconocimiento, sino la efectividad de los derechos, la doctora Anís nos va a hablar de los derechos de la mujer, pero a partir de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así que le voy a ceder la palabra al doctor Mario Villegas, a nuestro decano, y luego para que diga una breve locución sobre la jornada, sobre los derechos de la mujer y sobre la significación de este día, luego de lo cual hará lo propio el profesor Gerardo Picón por la Universidad de Paraguay. Bueno, Susana, muchas gracias por permitirme este grato honor de inaugurar las Jornadas Internacionales de Derecho de la Mujer junto a la Universidad María Serrana de Asunción del Paraguay, que por supuesto destaco la calidad de las disertantes y las temáticas de esta propuesta que, como siempre digo, son propuestas que repercuten de manera provechosa para la vida académica, en este caso de nuestras universidades y nuestros países. Este espacio que hoy proponemos pretende, por un lado, reflexionar sobre los logros alcanzados en los últimos años en materia jurídica por las mujeres en el Paraguay, en Argentina, y las decisiones que han tomado nuestro Tribunal Interamericano, y por el otro, como hacemos siempre, renovar nuestro compromiso como universitarias y universitarios con la lucha de las mujeres en todo el mundo para lograr su participación en condiciones de igualdad en todas las facetas de la vida social, la plena vigencia de los derechos humanos como elemento indispensable para su desarrollo personal y autónomo, y también para participar en la vida pública, así como la eliminación de todas las formas de violencia y discriminación. Por eso, cada vez que realizamos una actividad vinculada
a los derechos de las mujeres, reivindicamos esos derechos que tienen que ver con la posibilidad de tomar decisiones para elegir autónomamente el proyecto de vida que quieren las mujeres, de saberse iguales ante la ley y como opción de disfrutar en idénticas oportunidades que los varones para desarrollar sus capacidades y talentos de acuerdo al mérito y al esfuerzo que realizan. Reivindicamos el derecho que tienen las mujeres de ocupar puestos de liderazgo en el mundo laboral para hacer posible el derecho a la igualdad salarial, a la distribución equitativa de los cuidados y el trabajo doméstico, a la no tolerancia del acoso sexual en el trabajo, a la representación igualitaria de las mujeres en los órganos de decisión de las empresas. Reivindicamos el derecho de las mujeres a acceder a la justicia, a tener una educación correcta, a acceder a todos los servicios de salud adecuados para sus necesidades y a la participación paritaria en la vida pública y en la representación de los poderes del Estado. Reivindicamos el derecho de las mujeres a luchar contra los estereotipos de género y poner fin a todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, ya que son obstáculos infranqueables para la realización plena de la igualdad entre los géneros. Reivindicamos el derecho de las mujeres a luchar por la paz, por el desarrollo humano y también por la salud en todos los continentes, porque son las mujeres las principales protagonistas en este momento de la historia humana de luchar contra el COVID. Están en la primera línea mujeres trabajadoras de la salud, cuidadoras, innovadoras, mujeres que están a cargo de organizaciones comunitarias, así también como mujeres que son líderes mundiales ejemplares y eficaces en la lucha contra el coronavirus, como por ejemplo Angela Merkel en Alemania o Jacinda Ardern en Nueva Zelanda. Es decir, la emergencia sanitaria del COVID, un ejemplo concreto, cotidiano, ha puesto a las mujeres nuevamente a la palestra y en relieve la importancia que tienen en las contribuciones que hacen por su trabajo, por su esfuerzo diario para salir adelante en esta crisis, como también las cargas desproporcionadas que soportan. Con la disculpa de caso de nuestros amigos del Paraguay, quiero darle un par de datos en Argentina que se vinculan con esta temática. En primer lugar, hay estudios recientes que señalan que en Argentina son las mujeres las que dedican más horas a cuidar y acompañar a sus hijos mientras permanecen las escuelas cerradas, o permanecieron durante el año 2020, llegando a ser hasta el 84% de las madres las que se hacen cargo de la escolaridad de los niños pequeños. Por esta razón también son las que han sufrido mayor pérdida de empleo con esta crisis asociada a la pandemia, desfavoreciendo en especial a las mujeres, recortando su participación en el mercado de trabajo aquí en Argentina. Y también, en pandemia, quiero destacar la lucha por la libertad y los derechos de las ciudadanas que se realiza en la provincia de Formosa, una provincia del nordeste argentino, que está encabezado esencialmente por mujeres de todas las edades y por los jóvenes que muchas veces se cansan de los atropellos que se producen de manera institucional en nombre de la salud pública y de la emergencia sanitaria. Por eso es urgente y necesario que todos y todas apoyemos las luchas que se dan en todos los ámbitos de la vida pública por parte de las mujeres, porque es necesario dejar de lado las banderías e idearios o imaginarios políticos y hacer esfuerzo para reclamar la plena vigencia del Estado de Derecho y de la vida democrática que garantizan como condición necesaria, aunque no suficiente por supuesto, los derechos de las mujeres y de toda la ciudadanía. Hoy el mundo conmemora el Día Internacional de la Mujer, reconociendo que las mujeres, más de la mitad de la población del planeta, vive y habita en clara desventaja respecto de los varones, admitiendo la necesidad de diseñar políticas públicas que corrijan gradualmente, de manera progresiva y definitiva, esta situación de desigualdad y discriminación. La realidad muestra que no basta con reformas judiciales. Hoy nuestras disertantes van a hacer seguramente alocución a los grandes avances que hubo en este último tiempo en nuestros países, para obtener obviamente resultados deseados, pero estas reformas judiciales, estos avances que hubo, estas reformas de normas jurídicas, siguen sin tener un impacto trascendental debido a la falta de prioridades políticas, así como a la presencia todavía de patrones socioculturales y de prácticas económicas que han impedido corregir las desventajas que hoy sufren las mujeres respecto de los varones. Esto hay que cambiarlo definitivamente, más que nada porque para lograr una democracia donde exista participación igualitaria de las mujeres y los varones en los procesos de construcción y toma de decisiones, es el único camino posible para promover una mejor calidad de vida para todas las personas, libre de todo tipo de violencia, con un estilo de desarrollo económico que produzca prosperidad, con una sociabilidad igualitaria y una política libertaria en la que todos y todas podamos ejercer plenamente nuestros derechos de ciudadanía. Hasta que esto sea posible, no solo el 8 de marzo, sino todos los días, las universidades de todo el mundo vamos a seguir andando juntas este camino de reflexión, sensibilización y reivindicación de los derechos de las mujeres, de una civilización global sin violencias y de una igualdad de género real.
por eso este espacio que hemos pensado junto con la hermana Universidad María Serrana de Asunción del Paraguay, implica construir este espacio de diálogo, de reflexión, de encuentro, con el anhelo de que se lleven el convencimiento de que a pesar de estas circunstancias especiales, a pesar de estar en la virtualidad o de continuar en la virtualidad, seguimos trabajando con mucho más entusiasmo para mejorar la educación pública superior en la región, decididos a lograr ese futuro próspero y compartido que queremos para nuestros pueblos, especialmente reivindicando las luchas y los derechos de las mujeres, alentados por la razón y la pasión que tenemos por el saber, por la igualdad, por la libertad y por la justicia. Felicitaciones, Susana, por la organización, un agradecimiento enorme y un afecto enorme a los amigos de la Universidad María Serrana de Asunción del Paraguay, y quedamos atentos a escuchar las disertaciones de las conferencistas. Muchas gracias. Gracias, decano, muchísimas gracias. Le pasamos la palabra al profesor Gerardo Picón. Está con micrófono cerrado, profesor. Doctora, ahí tiene... Ya ve, sí. Ok, gracias, Susana. Sí, bienvenidos todos, bienvenidas a este evento que hemos organizado con mucho cariño entre la Universidad Nacional del Nordeste de Argentina, específicamente la Facultad de Derecho, y nosotros, la Universidad Privada María Serrana. Damos, repito, la más cordial bienvenida en este importante día, un Día Internacional de la Mujer, en el que este año el tema específico es Mujeres líderes por un futuro igualitario en el mundo de la COVID-19. Celebramos así, por supuesto, los enormes esfuerzos realizados por las mujeres en todo el mundo por la recuperación de los estragos causados por la pandemia del COVID-19. Este día también es un espacio, como lo dijo el doctor Villegas, para la celebración, pero también para la reflexión sobre los avances logrados y destacar la tenacidad, el esfuerzo, la dedicación en cada uno de los proyectos que las mujeres del mundo han, digamos, desarrollado, las acciones, y que hay que destacar el papel clave que ha desempeñado la mujer en la historia del mundo. Siempre es fundamental, además de celebrar los logros de las mujeres y aumentar la visibilidad, establecer mecanismos también de denuncia de las desigualdades. Las mujeres del mundo desean y merecen un futuro más equitativo, sostenible, sin violencia, con igualdad de derechos y de oportunidades. Observamos cómo cada día se ha incrementado la violencia contra la mujer, y eso hay que detenerlo, y a eso hay que hacerle, digamos, frente, todos unidos en favor, por supuesto, de los derechos de la mujer. Bien, en nombre de la Universidad Privada María Serrana, doy a ustedes la más cordial bienvenida a este evento. Doctora, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, profesor Picón. Muchísimas gracias por sus palabras. Vamos a dar ahora la palabra a la representante, a la disertante, que lo va a hacer en nombre y representación de nuestra facultad, la doctora Mónica Anís, quien es docente, abogada, especialista, magíster en Derecho de Familia, doctora en Derecho, investigadora, y también con diversas publicaciones, y directora también de nuestra facultad, del gabinete que lleva a cargo el patrocinio jurídico de la facultad. Le pasamos entonces, le damos la bienvenida y las buenas tardes a la profesora Mónica Anís. Bueno, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Esta es una de las pocas ventajas que nos ofreció la pandemia, la posibilidad de comunicarnos por este medio y acostumbrarnos paulatinamente a esta forma, ¿no?, nueva de encontrarnos. Seguramente tenemos mucho tiempo, que creo que vamos a seguir con mucho tiempo, por lo menos con esta modalidad, sobre todo para podernos encontrar en este tipo de encuentros internacionales que, bueno, la verdad agradezco
por supuesto a la Facultad de Derecho, a Susana especialmente por la organización, a la Universidad María Serrana también, porque seguramente en un tiempo nos podremos conocer personalmente y podremos visitarnos mutuamente. Ojalá que esto así sea y que sea pronto. Bueno, yo lo que me propuse compartir con ustedes hoy tiene que ver con, a riesgo de ser muy leguleya, de contarles algunos casos de la jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos, que en el caso de nuestros países, bueno, en el caso de Argentina, ustedes saben perfectamente que Argentina es parte de la convención y además aceptó la competencia contenciosa de la Corte Interamericana en el año 84 como un hecho naciente de nuestra democracia tan nueva en ese momento. Y bueno, por su parte Paraguay es parte del sistema desde el año 89, aceptando la competencia contenciosa de la Corte Interamericana en el año 93. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, la jurisprudencia de la Corte Interamericana en materia de derechos humanos de las mujeres no ha sido, en una primera parte en la que tuvo la obligación de dictar sus fallos contenciosos, no ha sido muy, de alguna manera, proclive, ¿sí?, a establecer sentencias con perspectiva de género. Esto podría parecernos bastante extraño, porque si nosotros tomamos la jurisprudencia de nuestros tribunales internacionales, en el caso de nuestro sistema, nuestro tribunal interamericano fue pionero en muchas cuestiones. Fue pionero y avanzada, por ejemplo, respecto de algunos derechos consagrados, lo que tiene que ver con toda la conformación de la hermenéutica pro persona, la aplicación del estándar de debida diligencia para poder atribuir responsabilidad a los estados en materia de violación de derechos humanos, en materia de reparaciones. El sistema interamericano es muchísimo más avanzado que, por ejemplo, su par europeo. Nuestra Corte ha establecido, por ejemplo, el estándar de dignidad junto al derecho a la vida, es decir, hemos tenido un avance a partir de la conformación de la Corte, mejor dicho, a partir de la primera sentencia contenciosa en el año 1987, hemos tenido una progresividad cada vez mayor en materia de derechos y libertades. Ahora, aunque parezca raro, en cuestiones que tienen que ver con la perspectiva de género, esto no fue tan así. Si nosotros tomamos y analizamos, yo voy a contarles algunas sentencias de nuestro sistema, que no va a ser exhaustiva, es decir, yo lo que hice es tomar algunos de los casos que me parecen más emblemáticos, ¿sí?, desde la visión de la jurisprudencia de la Corte Interamericana para poder comentárselas. Es decir, no son todos los casos, ni mucho menos de nuestro sistema. Les decía que recién en el año 2004 nosotros vamos a ver que van a aparecer los primeros casos donde la Corte parece advertir, ¿sí?, en alguna de sus sentencias, que hay determinados casos, ¿sí?, en los que especialmente se vulneraban derechos humanos de las mujeres. Acá podríamos hacernos una pregunta, es decir, antes del 2004, ¿no hubo ningún caso que de alguna manera afectara a estos derechos? Bueno, seguramente a ustedes como a mí les surgirá rápidamente la respuesta. No es que los casos no existían. Lo que sí pasaba es que por ahí la Corte Interamericana no tenía ni la mirada, ni la sensibilidad, ni la perspectiva necesaria para poder detectarlos. Yo siempre cuando abordamos este tema en las clases suelo mencionar dos casos que a mí me parecen muy ejemplificadores de cómo la Corte pasó por alto la posibilidad, ¿sí?, de advertir en los hechos de los casos situaciones específicas de afectaciones de los derechos humanos de las mujeres. El primer caso, que quizás ustedes conocen, el caso Caballero Delgado y Santana contra Colombia, ustedes recordarán que este fue un caso donde los hechos que se produjeron en el año 1989 tenían como cuestiones principales la afectación la de los derechos de dos personas, Isidro Caballero y María del Carmen Santana. Ellos habían sido detenidos por una patrulla militar, ellos eran sindicalistas, activos sindicalistas, y bueno, estas patrullas militares que funcionaban obviamente con el permiso del Estado, estas personas son secuestradas, los suben a un vehículo, los desnudan y desaparecen sin dejar rastros, ¿sí? Fue imposible ubicar su paradero hasta el día de hoy.
Cuando esta denuncia se efectúa en el sistema interamericano y el caso lleva a la Corte, en la sentencia de la Corte nosotros vamos a advertir que, si bien la Corte encontró que el Estado había afectado el derecho a la vida y la libertad personal, no consideró demostrado que ambas víctimas hubieran sido objeto de torturas y de malos tratos. Inclusive, si nosotros leemos detalladamente la sentencia, en la parte de los testimonios, vamos a advertir que hay una testigo, ¿sí?, que manifiesta haber visto a Carmen Santana, ¿sí?, víctima de un desnudo forzado. Es decir, Carmen Santana es secuestrada y está desnuda, esta testigo atestigua, valga la redundancia, haberla visto desnuda en presencia de personal policial, ¿sí? La Corte Interamericana obvia esa cuestión, con lo cual obviamente en esta sentencia impide que la investigación también se desarrolle en torno a la tortura y obviamente la posible violencia sexual sufrida por Carmen Santana. En este momento, y también acá hay que hacer un análisis de alguna manera del contexto que nosotros vivíamos al momento de esa sentencia. Recién estaba vigente el texto de la Convención, de la Convención Belén de Pará, ¿sí? Recién se había aprobado, es decir, podríamos decir que la Corte Interamericana contaba recién con los primeros elementos legales, podríamos decir, en cuanto para poder establecer como violación concreta de los deberes del Estado esta situación. También, por el otro lado, la Convención Americana ofrece muchas herramientas jurídicas como para poder visualizar y juzgar estos hechos. A la par que se sancionaba de alguna manera, que se dictaba la Convención Belén do Pará, en el contexto internacional pasaba otra cosa, ¿sí? Se estaban llevando, por primera vez se estaban poniendo en marcha los primeros tribunales penales internacionales, para la ex Yugoslavia y para Ruanda, los cuales van a poner sobre el tapete internacional la violencia sexual en los casos en contextos de conflicto armado. Esto también, de alguna manera, fueron indicios y elementos muy claros que en ese momento y en esta sentencia la Corte Interamericana lamentablemente no tuvo en cuenta. Otro caso que comentamos siempre tiene que ver con el caso que comentamos por la ausencia específica de perspectiva de género del Tribunal Interamericano, es el caso de Loayza Tamayo versus Perú. En este caso ustedes recordarán que Loayza Tamayo era una profesora universitaria que fue arrestada por un grupo perteneciente a la División de Lucha contra el Terrorismo, tenía un nombre así, de la Policía Nacional del Perú. Ella permanece 10 días incomunicada, es decir, ni siquiera podía contar con la presencia de sus abogados, no podía contar con la presencia de sus familiares. Durante todo ese tiempo ella fue objeto de torturas, de tratos crueles y degradantes, y también de violencia sexual por parte de los efectivos policiales. Cuando el caso llega a la sentencia, cuando llega a conocimiento de la Corte y la Corte debe establecer una sentencia, la Corte Interamericana entiende que sí se había vulnerado el derecho a la libertad personal, a la integridad personal, a las garantías judiciales, pero, y acá hay un elemento muy, muy peligroso, omite, mejor no es que omite, entiende insuficiente el testimonio de la víctima en relación con la violencia sexual que ella alegaba haber sufrido en manos de los agentes estatales. Esto obviamente refuerza de alguna manera también los estereotipos en los casos de violencia sexual, esto que los estereotipos que las mujeres mentimos en estos casos, y también envió de alguna manera un mensaje muy peligroso a las mujeres del continente. Este mensaje es: los testimonios de las víctimas no son creíbles. Fíjense qué paradoja, porque este caso, el caso de Loayza Tamayo, nosotros lo estudiamos en Argentina en relación con las medidas de reparación, porque el caso de Loayza Tamayo, la Corte Interamericana, es el caso que la Corte utiliza para indemnizar el daño al proyecto de vida, ¿sí?, del plan de vida. Esta es una reparación que surge en el ámbito interamericano a partir del caso de Loayza Tamayo, que nosotros hemos incorporado en la reforma de nuestro Código Civil en el artículo 1738 en el año 2015. Fíjense, por un lado,
el caso de Loaiza Tamayo lo podemos estudiar como un caso de ausencia de perspectiva de género y al mismo tiempo es un caso para estudiarlo en materia de reparaciones, como los casos en los que la Corte entiende se afecta el derecho al plan de vida por la víctima. También, pese a estas cuestiones de la Corte Interamericana, los informes de la Comisión Interamericana también son muy interesantes. Hay un informe con el que yo siempre trabajo, que es el informe número 4, en el caso de María Eugenia Morales de Sierra. En este caso se dan, y bueno, a las personas que son estudiosas, bueno, como Susana y su cátedra de, bueno, estaba Juanita también ahí del Código Civil, seguramente le traerá algunas remembranzas de lo que fueron algunos artículos, no así de nuestro Código, el Código Civil argentino. ¿Cuál es el caso que se plantea ante la situación que se plantea ante la Comisión Interamericana? Se alega que algunos artículos del Código Civil de la República de Guatemala definían el papel de cada cónyuge dentro del matrimonio, pero estableciendo obviamente distinciones entre hombres y mujeres que eran abiertamente discriminatorias. ¿Cuál era el punto que se cuestionaba? El Código Civil que se cuestionaba de Guatemala le otorgaba la representación conyugal al marido, casi exclusiva, y establecía solamente algunas instancias muy excepcionales en las que esa autoridad podía ser ejercida por la esposa. Se facultaba, por ejemplo, al esposo administrar todo el patrimonio conyugal, con poquísimas excepciones en beneficio de las mujeres. Inclusive, el texto del código establecía que ya en el código se establecían las responsabilidades dentro del matrimonio. En el caso de las mujeres, se confería a las mujeres el derecho y la obligación especial de cuidar de los hijos menores y del hogar. Además, establecía que las mujeres casadas solamente podrían ejercer una profesión o tener un empleo siempre que ello no perjudicase de alguna manera sus funciones de madre y ama de casa. ¿Sí? Estos artículos del Código Civil obviamente fueron cuestionados ante la Corte Constitucional de Guatemala, que los entendió perfectamente constitucionales, ¿sí? Dictaminaron que estas distinciones lo único que hacían en realidad era ofrecer certeza jurídica, ¿sí? En la asignación de las funciones dentro del matrimonio. Bueno, obviamente la comisión concluyó que estos artículos no eran convencionales, que no solamente vulneraban los artículos propios de la Convención Americana de Derechos Humanos, sino que también, y en este caso la comisión refiere especialmente a la CEDAW, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer. Es decir, a la par que tenemos los casos de la Corte Interamericana, también estos informes de las comisiones comenzaron de alguna manera, a ofrecernos un panorama bastante diferente. Luego, yo les decía que en el año 2004 comienza lo que yo entiendo, el primer caso donde la Corte va a reconocer por primera vez, ¿sí? A través de una sentencia, se va a reconocer por primera vez la violencia sexual como un hecho de contexto, ¿sí? Este es el caso denominado Masacre Plan de Sánchez versus Guatemala. Este caso, bueno, fue un caso muy, como todos los casos de violación de derechos humanos, digamos, que son especialmente traumáticos. En este caso se da esta situación, hay un ejército que ejecuta a 268 personas en lo que se denominó la Masacre Plan de Sánchez. Estas personas que son ejecutadas son, en su gran mayoría, miembros del pueblo maya achí, y algunas que eran de indígenas de zonas aledañas. En este caso, bueno, esto se daba en un contexto específico de una guerra civil que en ese momento padecía Guatemala, donde el ejército perseguía especialmente a las comunidades indígenas porque las sospechaba de contribuir con las guerrillas. O sea, eran todo el tiempo asediadas por patrullas militares. En este caso, ¿qué pasa? Bueno, estas personas son ejecutadas y en el caso de las mujeres, estas mujeres son
separadas, mujeres y niñas, y son atacadas sexualmente. La Corte Interamericana, al dictar la sentencia, va a ser una especial. Los hechos eran de una magnitud tal que tampoco la Corte podía mirar para otro lado, ¿sí? Por ello la Corte lo que va a hacer es, de alguna manera, primero mirar los hechos de contexto, ¿sí? Va a analizar que en realidad esto de atacar a las mujeres se había vuelto en nuestros países como una costumbre en los conflictos armados. Cuando se da la sucesión de testimonios, si ustedes pueden leer la sentencia, ahí van a encontrar todos los testimonios, el Estado se allanaba la denuncia, es decir, cuando se produce la denuncia, el Estado se allanaba, pero todos los testimonios, lo que hace la Corte Interamericana es dejar que las víctimas cuenten los hechos que habían vivido, porque ustedes saben que además, en cuanto a los tribunales internacionales de derechos humanos, la escucha de la víctima también constituye por sí misma una forma de reparación. En la sentencia de fondo, la Corte declaró que en este caso particular, la violencia sexual contra las mujeres de esta comunidad había sido premeditada. Había sido premeditada, planeada, todos los testimonios de la víctima, las declaraciones de los peritos, de los testigos, los informes de la sociedad civil, que tuvieron también mucha importancia, establecieron que la violencia había sido direccionada, la violencia sexual, con una intencionalidad. De alguna manera, destruir a las mujeres, porque las mujeres en esa cultura, en esa población, eran las quienes transmitían las culturas, ¿sí? La cultura indígena. Entonces, ¿qué dice la Corte? Acá podemos llegar a la conclusión de que las mujeres habían sido violadas, pero además su cuerpo había sido utilizado como un territorio de venganza, como muchos conflictos que nosotros podemos analizar a nivel mundial. Además, la Corte también en esta sentencia analiza qué pasó con las pocas víctimas que sobrevivieron después de estos hechos. Estas víctimas, las pocas que sobrevivieron, repito, fueron expulsadas de sus comunidades, ¿sí? Porque además debían vivir con el estigma de haber sido violadas, fueron expulsadas, fueron arrojadas a una vida de extrema pobreza y obligadas muchas veces a convivir con sus agresores. Todo esto lo contempla la Corte Interamericana por primera vez en esta sentencia. Por eso, además, siempre la tomamos como para arrancar. En el año 2006 nosotros tenemos el caso que conocemos también, ahí la vía Lara también, que seguramente el caso Castro, en el caso de este año, del año 2006, ustedes saben que este es el caso que también fue paradigmático por todo lo que la Corte va a decir en relación a los hechos de violencia. Obviamente los hechos fueron tan abrumadores que otra vez era imposible a la Corte mirar para otro lado, ¿sí? Ustedes recuerdan que esta era una cárcel de máxima seguridad, donde estaban alojadas algunas mujeres que eran sospechosas de pertenecer al grupo de Sendero Luminoso. En esto se organizó todo un aparente operativo de traslado, pero que en realidad no tenía la intención de trasladar a nadie, sino tenía la intención precisamente de alguna manera, torturar a estas mujeres y que además luego fueran víctimas de violencia sexual. ¿Qué nos dejó este caso? En este caso, la Corte Interamericana envió un claro mensaje, esta vez sí, a la región en términos de género. Se estableció, por ejemplo, que la desnudez forzada en el sistema interamericano se considera particularmente grave cuando la víctima es mujer, y además se considera un hecho de tortura cuando se obliga a una mujer a permanecer desnuda frente a miembros del ejército o de la policía del Estado. ¿Sí? Fíjense cómo de los primeros casos nosotros vamos viendo una progresión alentadora en cuestiones de derechos humanos de las mujeres. Luego llega, obviamente, el caso que todos conocemos, el caso de González y otras versus México, que nosotras también conocemos como el caso del campo algodonero. Ustedes recordarán que los hechos que dan origen a este caso tienen que ver con la desaparición primero, y luego los femicidios de 3 mujeres muy jóvenes, algunas de ellas niñas. Cuando se analizan, la Corte analiza este caso,
particularmente detecta que los cuerpos de estas mujeres, además tenían rastros de haber sufrido una violencia de extrema crueldad, es decir, habían padecido extremo sufrimiento, extrema crueldad antes de ser asesinadas. Obviamente, la Corte también analiza qué pasó cuando los familiares de estas mujeres fueron a hacer las denuncias, ¿sí? Todas las autoridades mexicanas no realizaron la debida diligencia para investigar, es más, las denuncias eran desacreditadas, nadie las buscó, a nadie le importó en el Estado mexicano esclarecer qué es lo que había pasado con estas mujeres. Cuando el caso llega al entendimiento de la Corte Interamericana, bueno, acá la Corte obviamente va a cambiar y va a fijar una sentencia con muchos estándares, y por eso siempre que analizamos casos que se vinculan con la aplicación de la Convención Belén do Pará en nuestros países, es imposible no hablar del caso González y otras versus México. En este caso, además, lo que la Corte va a hacer es, no va a analizar solamente, ¿sí?, a la historia y los femicidios de estas 3 mujeres, sino que va a analizar en forma estructural la situación de desigualdad de las mujeres mexicanas. Es decir, no va a ser análisis individual, sino que lo va a hacer en un análisis global, un análisis lo que nosotros llamamos de igualdad estructural. Esto obviamente tiene mucha importancia, porque además el Estado es condenado por no haber realizado y no haber investigado conforme, bueno, en cumplimiento del estándar de debida diligencia previsto en la Convención Americana, pero también en la Convención Belén do Pará. A partir de ese momento, nosotros vamos a ver que, bueno, la Corte Interamericana ha tenido cada vez mayor amplitud, cada vez mayor, podríamos decir, progresividad en cuanto a entender situaciones específicas como de vulneración de los derechos, de afectación de los derechos humanos de las mujeres. Después de Campo Algodonero, hemos asistido a una intensificación del ejercicio del control concentrado de convencionalidad en torno a las temáticas que vinculan a nuestros derechos, y también, y acá hay que decirlo, la Corte va a tomar no solamente los derechos humanos de las mujeres, sino también va a tener una especial referencia hacia los derechos de las personas que conforman el colectivo LGTBI. Es decir, hacia las disidencias sexuales, o sea, de alguna manera la jurisprudencia se abre respecto de las mujeres, pero después la Corte ha seguido y ha intensificado esa línea también para poder hablar de identidades sexuales disidentes. Por eso, por ejemplo, nosotros hemos asistido a sentencias muy interesantes donde la Corte ha intensificado el ejercicio de la obligación de los estados de prevenir, de sancionar y de erradicar los hechos de patrones sistemáticos de violencia que lamentablemente afectan a muchos de nuestros países. Hay sentencias muy interesantes, como por ejemplo las que tienen que ver en los casos contra Guatemala, los casos de Beli Franco, de Velázquez Pay, son de alguna manera un ejemplo de cómo la Corte cada vez exige mayor atención al Estado, no solamente en la sanción, sino en la prevención de los hechos de violencia hacia las mujeres. El caso de las mujeres de Atenco contra México, una sentencia bastante reciente, que también ha tenido mucha repercusión, muestran cómo desde ese principio, donde la Corte era un poco reacia y tímida, podríamos decir, para poder vislumbrar cuestiones relativas a los derechos de las mujeres, ya ahora hay una línea jurisprudencial muy interesante. También vamos a ver que en ese crecimiento paulatino, la Corte Interamericana ya comenzó a analizar actos de violencia cometidos por fuerzas de seguridad en lo que tienen que ver con operativos relacionados con el ejercicio del control de territorio, el caso Favela Nova Brasilia contra Brasil del año 2017, creo que es un ejemplo muy interesante. También hay una línea que a mí me parece interesante para estudiar, que tiene que ver con los casos de violencia institucional,
la sentencia contra Bolivia en caso de esterilización forzada contra mujeres, el caso IB del año 2017, creo que también son casos que nosotros en nuestros países debemos mirar atentamente. Yo les decía que en esta progresión, nosotros siempre que estudiamos la progresión de los derechos en cuanto al género en la sentencia de la Corte Interamericana, no vamos a poder dejar de hablar del caso Atala Rifo e hijas contra Chile. En esta sentencia ustedes recordarán que se estableció que la orientación sexual de las personas es una categoría sospechosa en el sistema interamericano. Es decir, fíjense cómo la Corte de alguna manera estableció cada vez mayores obligaciones para el Estado y cómo cada vez tiene mayor perspectiva, esto de la perspectiva de género, como la perspectiva teórica capaz de que los tribunales puedan visualizar situaciones específicas, ¿sí?, de afectaciones de derechos. También hay unos casos muy interesantes donde la Corte ya se anima y va mucho más allá, es decir, no solamente aplica la Convención Americana, aplica la Convención Belén do Pará, sino que además, por ejemplo, cita algunas reglas del soft law, lo que tiene que ver con los principios de Yakarta en cuanto a las afectaciones de derechos de personas relacionadas con su orientación sexual y la identidad de género. Es decir, tenemos una jurisprudencia muy progresiva y que de alguna manera cada vez suma nuevos aspectos en esto del sistema de protección de derechos que me parece muy interesante. Bueno, el caso Azul Rojas Martín contra Perú también, que específicamente la Corte Interamericana va a tomar el concepto de discriminación estructural que nació en el caso de Campo Algodonero y lo va de alguna manera a analizar en relación con la estigmatización de las personas de la comunidad LGTBI en Perú, digamos, con algunas afirmaciones muy interesantes y que merecen estudiarse. Yo no quiero aburrirlos con tantas sentencias, pero que me parece que de alguna manera nos van marcando un camino. El año pasado tuvimos una sentencia que fue muy interesante, que quizás ustedes conocen, el caso de Paola Guzmán Albarracín contra Ecuador. Ustedes recordarán que en este caso refieren específicamente a la violencia sexual que se cometió contra una niña, Paola del Rosario Albarracín, entre los 14 y los 16 años, mientras ella asistía a un colegio secundario estatal de Ecuador. Estos hechos de violencia habían sido cometidos por el vicerrector del colegio. Ustedes recordarán que en este caso ya lo que se va a establecer es la responsabilidad del Estado por el suicidio de esta niña. Esta niña se suicida sin obtener respuestas del Estado, 2 días después de cumplir los 16 años. En este caso, la Corte Interamericana va a tomar este caso tan doloroso y va a establecer, ¿sí?, todos los derechos a los que esta niña fue de alguna manera vulnerada por el Estado. Se toma en cuenta, por ejemplo, todo lo que tuvo que ver con la violencia sexual, cómo esa violencia sexual que fue cometida cuando ella era una niña afectó su derecho a una vida libre de violencia, resultó discriminatoria, menoscabó su posibilidad de decidir su forma autónoma de relacionarse con otras personas y el ejercicio obviamente de su propia sexualidad. Vulneró su derecho a la educación y también tuvo la Corte hace referencia específica al grado de dolor al que fue sometida, por lo que encuentra una vinculación directa con su posterior suicidio. Bueno, este caso además menciona las distintas trabas para el acceso a la justicia que tuvo su familia. Ustedes recordarán que además en este caso derivó en la impunidad porque obviamente se produjo la prescripción de la acción penal, porque obviamente hubo una completa inacción del Estado, pese a todas las denuncias que en su momento habían formulado sus familiares. En definitiva, bueno, en este breve y así apresurado raconto de jurisprudencia, creo que de alguna manera se demuestra cómo los tribunales pueden cambiar, pueden mejorar, pueden aprender, en este caso un tribunal colegiado. Me parece interesante porque de alguna manera nos muestra un camino, es decir, es posible, las normas están, las leyes están, los tratados están, creo que nos falta el compromiso, ¿sí?, de que
de alguna manera nosotros también, desde la academia, desde las facultades de Derecho, podamos incentivar esta forma, ¿sí? Que no es una forma nueva, es una forma antidiscriminatoria, es una forma que así deberíamos ver, no es algo novedoso, yo por ahí podemos discutir esas cuestiones, pero me parece interesante como un ejemplo de cómo los tribunales, si pueden mejorar, pueden tomar los mismos hechos y pueden indagar un poquito más acerca de cuál es la situación que se da en estos casos. Yo por eso quise como poner los dos parámetros, ¿sí? Los primeros casos donde parece que no pasaba nada, pero sí pasaba, cuando uno lee los hechos están, y los hechos son muy claros, ¿sí? Y en esta segunda etapa, cómo la Corte parece mirar y decir, no, acá sí pasaba algo, había afectación concreta de los derechos. Por eso me parece, y lo quise poner como un ejemplo para nuestros tribunales, la formulación de estándares internacionales en estos temas están vigentes, es una cuestión que la estudiamos en todas las materias, así que me pareció interesante como forma de aprender, de mejorar nuestra relación con el derecho, nuestra práctica jurídica, no solamente, no todo el problema del Poder Judicial, el problema también tiene que ver con nosotras que ejercemos muchas veces la profesión, a veces los abogados y las abogadas que participamos en procesos judiciales llevamos estándares discriminatorios a los procesos, y lo hacemos, y hay que hacerse cargo de esas situaciones, porque si no parece que nosotros no tenemos nada que ver, y podremos dar muchísimos ejemplos de cómo hacemos eso, muchas veces con el objeto de supuestamente ganar un proceso, ganar un juicio, hacemos cualquier cosa. Y eso lo que hay que entender, que eso no es posible, no es posible cuando queremos vivir en una cultura de derechos humanos, digamos, o sea, esto que queremos construir una cultura donde todas las personas, hombres y mujeres, vivamos en paz, en igualdad y en libertad. Creo que eso es el objetivo, ¿no es cierto?, que nos llevan a este tipo de encuentros y bueno, siempre se puede seguir aprendiendo. Creo que ese es el mensaje final. Y ya no hablo más. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Nis, por su exposición, como siempre, clara, precisa, muy sólida. Así que le vamos a dar la palabra al profesor Gerardo Picón, quien va a presentar a la profesora de la Universidad María Serrana Asunción, a la de Magíster Shirley Franco. Bien, voy a presentar a la doctora Shirley Franco Mancuello. Ella es investigadora del CONACYT. Sus áreas de actuación pues, son el derecho y la justicia constitucional. Ella es doctoranda en ciencias jurídicas. También está realizando un doctorado en Estado de Derecho y Gobernanza Global. Posee la especialización en relaciones internacionales. También tiene una maestría en estudios latinoamericanos, tiene una especialización también en ciencias penales, y en cuanto a cátedras, bueno, también ella es relatora de la Corte Suprema de Justicia. Sus cátedras son metodología de la investigación jurídica, filosofía del derecho, derecho constitucional. Bien, esas son digamos, las cátedras que desarrolla la profesora. También derecho de la integración. Bien, bienvenida, doctora Shirley. Bienvenida. Muchas gracias por atender nuestra invitación. Buenas tardes, muchísimas gracias, profesor Picón. Muchísimas gracias por la invitación, tanto a usted como a la comunidad académica de la Universidad Nacional del Nordeste, a la doctora Susana, y bueno, la persona también del decano de la Facultad de Derecho. Y bueno, en este día yo quiero nada más compartir con ustedes lo que es el reconocimiento formal del derecho de las mujeres, de los derechos humanos de la mujer en la Constitución paraguaya, ¿verdad? No sé si me podría habilitar para compartir pantalla, así puedo compartir una pequeña presentación para que sea un poquito Sí, doctora, más. ya puede compartir. ¿Ya? Todavía inhabilitó, aún no está habilitado. Todavía no me aparece la opción.
Todavía, ahí ya está. Ahí está. Bueno. Me gustó mucho la presentación de la doctora Anis también. Aprendí muchísimo en cuanto a jurisprudencia internacional. Bueno, yo voy a quedarme en el aspecto formal, ¿verdad? De aquello que está en las leyes, pero realmente quizás no se cumplan tal como deberían cumplirse, ¿verdad? Bueno, voy a poner aquí en mi presentación. Muy bien, la protección de los derechos de la mujer en la Constitución paraguaya. Bueno, la Convención Constituyente, que fue realizada o iniciada en el año 1991, porque nuestra Constitución es del año 1992, tiene una distribución mínima de escaños o la participación de las mujeres ya en la Convención Constituyente, como se puede ver en la presentación, ¿verdad? Apenas un 10% corresponde a la representación femenina de ciudadanas convencionales titulares de una cantidad de 198 y de convencionales suplentes también en una cantidad mínima solamente de 37. No obstante, el papel fue fundamental para poder incorporar el reconocimiento explícito de los derechos humanos de las mujeres. Algunas notas importantes antes de continuar, que la Constitución de 1992 se mueve en el plano de la consagración de los derechos humanos de la mujer. ¿Por qué? Porque no ofrece dudas sobre la igualdad entre hombres y mujeres, y eso vamos a verlo en un artículo constitucional un poquito más adelante. A diferencia de muchos estados latinoamericanos, muchos países que no hacen esa consagración, sino que hacen simplemente un reconocimiento formal, pero no le ponen en un pie de igualdad a hombres y mujeres, es decir, se quedan simplemente en el plano de un reconocimiento y no precisamente en el plano de la consagración. Bien, a los efectos metodológicos he agrupado las normas constitucionales que hacen a la igualdad de género en 5 materias, que vamos a ver en breve cuáles son. Y esta distribución, aun cuando no agote la cuestión de género en el derecho constitucional paraguayo, porque va a permitir simplemente comprender la esencialidad, es decir, qué es lo esencial en la protección de los derechos de las mujeres. ¿Cuáles son? Veamos las 5 materias. En el ámbito de la libertad tenemos 2 normativas constitucionales. En el ámbito familiar tenemos un poquito más. Ya nos preguntamos, ¿verdad? ¿Por qué en el ámbito familiar tenemos mayor protección que en los demás ámbitos, ¿verdad? Es también siempre una cuestión que llama un poco la atención cuando se refiere al reconocimiento de nuestros derechos, ¿verdad? En el ámbito laboral tenemos una normativa, en el ámbito agrario también una, y en el ámbito de los derechos políticos uno, ¿verdad? Bueno, siempre resalta más en el ámbito familiar, es decir, desde el punto de vista de la teoría feminista, y bueno, habrá muchas también que conocen más de esto, finalmente todavía hay una especie de encasillamiento todavía en el ámbito familiar a los derechos de las mujeres, más que en los otros derechos donde realmente también podemos nosotras desenvolvernos plenamente, ¿verdad? En el primero, en el enfoque de género en el ámbito de la libertad, el constituyente consideró preciso proteger el derecho de la mujer, en especial cuando se emplean los medios masivos de comunicación social, es decir, cuando se realiza la publicidad en estos medios masivos, ¿verdad? Entonces, consideró especial protección a ciertos grupos que consideraba vulnerables en ese momento, es decir, niños, jóvenes, analfabetos, consumidor y mujer. Es decir, todavía nos incorporó dentro de este grupo de sectores vulnerables, es decir, por más de que haya un reconocimiento formal y quizás una consagración, todavía nos estamos moviendo dentro de un grupo del cual no nos saca. Pero es importante acá mencionar la labor de las constituyentes, de las mujeres constituyentes en ese momento, porque si no fuera por el papel que ellas habían realizado en ese momento, quizás muchas de las normativas no iban a salir tal cual estaban, ¿verdad? La convencional Nilda Fernández de Marín fue una de las que más había apoyado en este proceso, fue una de las que formó parte de la comisión redactora de muchos artículos constitucionales referentes justamente a la mujer, y decía ella, estamos cansadas de que las publicaciones que no tienen otro objetivo que llevar consumismo están ofreciendo y promocionando desde yerba, ¿verdad? Nosotros consumimos bastante bebidas alcohólicas, incluso la imagen de cada cupé, nosotros que tenemos casi un 98% de profesantes de la religión católica y que vamos siempre a
a nuestra Virgen de Cacupé a visitarle, hasta la venta de muebles, entonces siempre se está mostrando a mujeres descubiertas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quiso proteger el constituyente en ese sentido, que la ley regulara. No obstante, hasta ahora no tenemos una regulación específica de protección sobre la publicidad en ese sentido. Es decir, por más de que haya un reconocimiento formal, quizás una consagración dentro de la Constitución, todavía hay una deuda pendiente en el legislativo, ¿no? Luego tenemos la consagración explícita de la igualdad de género, y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque es un enunciado típico de un Estado social de derecho al que nosotros también nos acogimos a partir de la Constitución del 92 y todo el constitucionalismo social que parte de la década ya de los 90, ¿verdad? No solamente a Paraguay le tocó esto, sino fue todo un movimiento latinoamericano. Ustedes sabrán que hemos tenido varias constituciones con este enfoque, digamos, ¿verdad? Con el constitucionalismo social, ya una vez caídos los regímenes totalitarios a partir de finales de los 80, de principios de los 90, ¿verdad? Eso no es una novedad para ustedes, pero solamente a manera de recordatorio, ¿verdad? Entonces, este es un artículo sumamente importante, porque fíjense, donde se expresa concretamente la igualdad de derechos del hombre y de la mujer, es decir, hay una norma precisa que consagra esta igualdad de derechos en todos los ámbitos, civiles, políticos, sociales, económicos y culturales. Pero no solamente hace ese reconocimiento, sino que dispone una normativa programática donde establece que tiene el Estado la obligación de promover las condiciones y crear los mecanismos adecuados para que esto se haga realidad, para que haya una igualdad real y efectiva, ¿verdad? Es decir, además de una norma programática, es necesario que esto se operativice, nos dice entonces el artículo 48, y esto es muy importante también señalar de que fue una propuesta de una mujer, es decir, de una mujer, de las mujeres de la Comisión Interbancada, redactora liderada por una mujer, Cristina Muñoz de la ANR. Nosotros tenemos dos partidos tradicionales, que son la Asociación Nacional Republicana y el Partido Liberal Radical Auténtico, que tienen mayor presencia a nivel país, ¿verdad? Y el proyecto base que fue discutido y finalmente que tuvo más incorporaciones de la Constitución actual, justamente fue de la Asociación Nacional Republicana. Pero una nota importante, que la convencional Cristina Muñoz fue la que más ha participado en las redacciones, juntamente con otras mujeres que, a pesar de que eran simplemente el 10% del total de las convencionales, han conseguido con la postura fuerte de incorporar ciertas normativas de protección específica a los derechos de la mujer. Otra cuestión es si realmente el Estado ya ha conseguido o no esta igualdad real y efectiva. Actualmente tenemos una serie de crisis, no solamente políticos, ustedes seguramente habrán acompañado, ¿verdad?, en estos últimos tiempos. Ayer tuvimos que pusieron a disposición buscar justamente la ministra de la Mujer, es decir, ya muchas personas no se sentían representadas. Entonces hay una especie de distanciamiento entre lo que es la normativa constitucional y realmente la efectividad de esos derechos a partir de acciones específicas del Estado paraguayo. Luego tenemos el enfoque de género en el ámbito familiar, es decir, en el derecho de familia, donde yo les hacía mención, ¿verdad?, que tenemos muchos más artículos con relación al derecho de familia que con relación a otros derechos, ¿verdad? Bueno, si bien es cierto, hemos avanzado en ese sentido, en la consagración de la igualdad entre ambos géneros dentro de la familia, acá no solamente se le tiene en cuenta a la mujer en su función reproductora, es decir, no solamente que se le tenga que proteger por su rol natural de ser madre, ¿verdad?, en su función biológica, sino que lo que se pretende es justamente que se reconozca al menos en la relación hombre-mujer, en esas relaciones de eterna desigualdad que nos ha tocado desde hace años. Así tenemos en el artículo 49 de la protección de la familia, donde se menciona específicamente a que la familia es la base de la sociedad y se garantiza su protección integral, incluyendo una unión estable siempre entre un hombre y una mujer. Nuestra Constitución todavía está
definiendo el concepto de familia, una familia tradicional. En ese sentido todavía no tenemos apertura hacia otro tipo de reconocimiento de derechos, ¿verdad? Y el derecho a constituir familia también, que todos tenemos derecho y en cuya formación y desenvolvimiento las mujeres y el hombre tienen iguales derechos y también obligaciones. Eso es muy importante, ¿verdad? El concepto también de que la obligación no solamente recae en la mujer, que es lo que nos estaba mencionando un poco el decano al inicio, ¿verdad? Nosotros o nosotras siempre tenemos que asumir todos los roles, y más esto se vio en pandemia, ¿verdad? Asumimos todos los roles, tenemos que ser profesionales, tenemos que dictar cátedras a nivel virtual, tenemos que ver si la lavadora ya terminó su ciclo para ir a sacar la ropa, tenemos que revisar si no se nos quemó la cena o la merienda de los chicos y tenemos que venir otra vez, apagamos un ratito acá la máquina y irnos a ver. Entonces, eso es lo que el constituyente y la constituyente, ¿verdad? Las convencionales querían reconocer, ¿verdad? Que el hombre no solamente sea un apoyo, es decir, el hombre no ayuda, el hombre acompaña, es decir, el hombre tiene la misma corresponsabilidad que la mujer en cuanto a el derecho de familia. Eso es lo que se pretende en la Constitución Nacional, ¿verdad? Y otros artículos más, el 51, el 52 y el 53, donde señala sobre el matrimonio y las uniones de hecho. Nosotros en nuestro país, gran parte de nuestra población, actualmente no sé cuánto va el porcentaje, pero ya históricamente tenemos muchas uniones de hecho, es decir, muchas uniones no formalizadas mediante la celebración del matrimonio. De hecho, hay muchas mujeres que son cabezas de hogar y como vamos a ver justamente en el artículo 53, lo que se quiso justamente es proteger a las mujeres justamente cabeza de familia. Es decir, reconociendo una realidad ya que venía desde antaño, ¿verdad? ¿Cuándo parte toda esta cuestión de las mujeres cabeza de familia? Ya históricamente, a partir de las dos guerras, ustedes también sabrán las dos guerras que a nosotros nos ha devastado, tanto la guerra contra la Triple Alianza, y como la guerra del Chaco, es decir, los que más murieron fueron hombres. Entonces las mujeres tuvieron que sostener el hogar y salir adelante. Entonces, históricamente, históricamente la familia paraguaya está sustentada por mujeres. Otra intervención muy importante de la convencional Cristina Muñoz, que fue justamente una de las líderes, la lideresa más importante dentro de la convención constituyente, resaltaba eso. Ahora creo que muchas cosas están contempladas en los códigos, pero es muy importante que le demos rango constitucional, decía, y es cierto, porque hay muchas cuestiones que ya estaban en los códigos, pero si no le damos un rango constitucional, como que no hay una voluntad de cumplimiento de esas normativas infraconstitucionales, ¿verdad? Y vayamos en el enfoque de género en el ámbito laboral, del trabajo de las mujeres. Una normativa muy, muy importante también que es específica de protección a los derechos de las mujeres, donde señala que los trabajadores de uno y otro sexo tienen los mismos derechos y obligaciones laborales. Si bien es cierto, esta protección ya se encontraba también a nivel infraconstitucional, como le mencioné, es decir, en el Código Laboral. No obstante, se consideró sumamente importante esta consagración a nivel constitucional. Y hay una mención especial a la maternidad que será objeto de especial protección, es decir, ellas también consideraron que en materia laboral había mucha deuda todavía, en el sentido de que muchas mujeres eran despedidas al momento de que estaban cumpliendo su permiso por maternidad, tanto pre y post. Es decir, no había una voluntad de parte de los empresarios de volver a contratar o volver a contar con los servicios de estas mujeres. Entonces, hay una protección específica constitucional que la mujer no será despedida durante el embarazo y tampoco mientras dure los descansos por maternidad, ¿verdad? Eso es muy importante. La introducción en este capítulo constitucional de este derecho laboral de las mujeres, ¿verdad? Y una intervención muy importante en la convención, Susana Morínigo, que decía ella que no hace más que reconocer un derecho adquirido por las mujeres, ¿verdad? Pero era muy necesaria su inserción dentro de la Constitución Nacional.
Y nos señalaba otro convencional, Víctor Báez, que justamente lo que yo les mencionaba, es nada más que un reconocimiento a toda la lucha sindical, al movimiento sindical que ha experimentado en muchas ocasiones el despido de las madres embarazadas que estaban con permiso al momento del posparto, ¿verdad? Es decir, esto era, ocasionaba incluso que esas trabajadoras no tengan después ya ningún ingreso en el hogar porque justamente se constituían incluso en mujeres cabeza de familia. Es decir, entonces finalmente el texto paraguayo demuestra que consagra la igualdad de género en forma específica dentro del ámbito laboral en igualdad de oportunidades para ambos sexos, ¿no? Y tenemos el enfoque de género en materia agraria. Nosotros en Paraguay tenemos una larga historia de luchas contra luchas para obtener la tan ansiada reforma agraria y el desarrollo rural y sobre todo la incorporación efectiva del campesinado en el desarrollo sostenible de la nación. Entonces, se consideró importante en ese sentido hacer una especial mención al apoyo a la mujer campesina. ¿Por qué? Porque es cabeza de familia. ¿Qué es lo que esto iba a, o qué es lo que esto permite a partir de su mención específica dentro de la Constitución, que las mujeres accedan a créditos? Antes de esto, la mujer no podía acceder a créditos, no podía ser sujeto de derechos. Era simplemente objeto de derechos en participación con el marido, con el concubino, con el papá, con el hermano, en la chacra, pero ella por sí misma no podía acceder a ningún tipo de beneficios como sujeto de derechos en el ámbito agrario. Y esto es muy importante. Por eso ellos consideraban los constituyentes y las constituyentes justamente darle mucho énfasis en la consagración de los derechos de la mujer campesina, justamente para que sea un desarrollo sostenible en cuanto a la incorporación de las labores de las mujeres en la reforma agraria. Pero acá hay que hacer mención de algo muy interesante que ocurrió en el debate de las comisiones, ¿verdad? Hubo mucha reticencia en cuanto a incorporar esta mención a la mujer campesina. Decía uno de los convencionales, ¿para qué? ¿Para qué? Entonces vamos a colocarle también a los jóvenes, a los niños, etcétera, ¿verdad? Entonces, como que nos colocan todos en un mismo, en los mismos cuerpos, ¿verdad? Y no. Entonces salieron las convencionales constituyentes justamente a insistir en la necesidad de que la mujer campesina, a través de un reconocimiento expreso, participe activamente en el desarrollo rural. Y así, en la práctica se da, lastimosamente, en lo que no había era un reconocimiento formal, ¿verdad? Entonces lo que se hizo fue justamente a partir de la Constitución que se incorpore efectivamente a la vida económica y social. Y luego tenemos el enfoque de género en el ámbito de los derechos políticos. Ahí tenemos una sola normativa, que es el artículo 117. La última parte es lo que hace especial mención en que se promoverá el acceso de la mujer a las funciones públicas. Es decir, se reconoce inicialmente de que todos los ciudadanos, sin distinción de sexo, tenemos derecho a participar en los asuntos públicos, ¿verdad? Sea directamente por medio de sus representantes, es decir, como sujetos activos o pasivos del ejercicio del sufragio. Entonces, lo que plantea acá el constituyente justamente es elaborar una norma programática, es decir, que el Estado no solamente reconozca y no solamente consagre, sino que esto se lleve a cabo efectivamente, es decir, que haya paridad en las funciones públicas. Y eso es justamente una deuda pendiente todavía. Nosotros tenemos el Código Electoral que simplemente señala que hasta un 20% en las listas hay una obligatoriedad de colocar a mujeres. Lastimosamente, ese 20% es simplemente para llenar los cupos, es decir, no alcanzamos todavía la tan ansiada paridad como hay en otros países, un 50-50. Entonces todavía hay una deuda, pero no constitucional, sino una deuda legislativa, ¿verdad? Es decir, las normas programáticas están,
pero falta hacerlas efectivas, es decir, operativizar. Y esto también se ve en todos los espacios de poder, no solamente en las cuestiones de votos, es decir, en todos los órganos colegiados. Por ejemplo, nosotros en nuestra Corte Suprema tenemos nada más 2 mujeres y son 9 integrantes. Entonces, de 9 integrantes de la Corte Suprema tenemos nada más 2 representaciones femeninas, ¿sí? Estamos todavía lejos de conseguir por lo menos un 30-40% de lo que de representación femenina en las más altas esferas del poder. Y esto también se da en todos los ámbitos, ámbito educativo, ámbito laboral, etcétera, ¿verdad? Todavía en ese sentido tenemos, no se refleja una igualdad real y efectiva, a pesar de que sí se señala en la normativa constitucional. Algunos ejemplos donde el legislador sí protege los derechos de la mujer. No tenemos muchas legislaciones específicas, además de las ya incorporadas de las convenciones internacionales, todas aquellas referentes a la definición de la mujer, del Lindo Pará, de CEDAW, la Convención de los Derechos Humanos, todo Paraguay sí ya incorporó a su ordenamiento jurídico, ¿verdad? Lo que aquí yo quiero hacer mención nada más es con respecto a aquellas leyes específicas que protegen a la mujer. Y fíjense que son totalmente nuevas, 2015 a 2016 nada más, es decir, pasaron muchísimos años para que el legislativo se percate de la necesidad de efectivizar ciertos derechos a través de las normas operativas. La ley 5508, que es de la promoción, protección de la maternidad y apoyo a la lactancia materna, donde se reglamenta justamente este derecho laboral que se menciona y se protege la maternidad en forma especial, que decía el artículo 86. Luego tenemos la ley 5446, que es la que establece las políticas públicas para mujeres rurales. Justamente esta es la que, digamos, en cierta manera reglamenta el artículo 115, que es el de la reforma agraria, que promueve o que pretende promover y garantizar los derechos económicos, sociales, políticos y culturales de la mujer rural, es decir, que se incorpore efectivamente, que se empodere y que ayude al desarrollo de la nación. Luego tenemos la ley 5274 del 2016, que establece la creación de la libreta de la mujer en todo el territorio del Paraguay, es decir, una libreta de la mujer donde se establezca su historia clínica y que le permita un acceso más rápido y gratuito a los servicios de salud. Y finalmente la ley 5777 de 2016, que es de protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia. Fíjense que nosotros no tenemos un artículo constitucional donde hace especial mención a la protección de la violencia contra la mujer. Tenemos un artículo constitucional donde se señala la protección de la violencia en el ámbito doméstico, en el ámbito familiar, pero no específico de la violencia contra la mujer. No obstante, tenemos una legislación y es en esta legislación donde se protege toda la forma de violencia y discriminación contra las mujeres, incluso se tipifica el feminicidio como un hecho punible y tenemos una pena de 30 años de privación de libertad. A manera de conclusión, podemos decir que desde el punto de vista del enfoque de género es indudable que la Constitución paraguaya reconoce explícitamente la igualdad entre hombres y mujeres, como mencioné al inicio, es decir, a diferencia de otras constituciones latinoamericanas, justamente la Argentina no tiene un artículo como nosotros tenemos, el artículo 48, donde es específico, ¿verdad? El texto constitucional es demostrativo de que la igualdad real es posible, pero tenemos que tener una voluntad legislativa y ejecutiva también. La consagración de los derechos de las mujeres se fundamenta en un Estado social de derecho. Sin embargo, todavía existe, como he dicho, una deuda estatal para operativizar los derechos de las mujeres y para que realmente tengamos una participación paritaria en todos los espacios de poder desde el punto de vista político y una igualdad real y efectiva en todos los ámbitos de la vida nacional. Bueno, muchísimas gracias. Hasta ahí va mi presentación. Cualquier duda, estoy a disposición para responder.
Muchas gracias, profesora Shirley Franco, muy clara. Hemos podido, a través de su exposición, conocer, analizar el derecho de las mujeres o los derechos de las mujeres en las más diversas ramas de las ciencias jurídicas a partir de la Constitución paraguaya. Así que le agradecemos su participación. Pasaríamos ahora a las preguntas de todos los que están presentes, y les pedimos que por cuestiones de organización y dado que es por Zoom, los que van a hacer preguntas, a ver si podemos habilitar a través de la plataforma Zoom los micrófonos, y que levanten la mano a través de la reacción que le permite Zoom los que van a hacer preguntas. Entonces vamos dándole a cada uno el uso de la palabra. Atento al tiempo que ya llevamos, les pedimos que las preguntas sean lo más concisas, y de esa manera vamos a permitir también que las disertantes puedan entender en forma clara cuáles son los puntos que no se entendieron o quieren que se amplíen. Gracias desde ya. Les damos por favor sonido, por favor, si le damos audio. Sí, doctora. González Griselda. Tiene que habilitar su micrófono, ya le habilité. González Griselda, se habilita su micrófono para hacer la pregunta. Parece que no nos escucha. ¿Alguien más que necesite o que quiera hacer alguna pregunta, necesite una aclaración sobre las disertaciones? Por favor, que habilite nada más su micrófono, porque ya tienen la posibilidad de hacerlo cada uno. Damián Benítez. Sí, ¿me escucha? Lo escuchamos perfectamente. Sí, por ahí, para, no sé si aclaración, me quedó un poquito una duda con respecto a, quiere decir que en relación a los derechos de la mujer, en la Constitución paraguaya, están como un pasito más adelante con respecto a la Constitución argentina, estrictamente con respecto a los derechos establecidos para la mujer, constitucionalmente hablando. Es así, de esa manera llegué a percibir, no sé si es así Sí. o entendí por ahí. Sí, también a nivel comparativo, hay un artículo constitucional donde hay un reconocimiento explícito, ustedes tienen, donde dice todos los habitantes de la República, nosotros dice el hombre y la mujer, ¿verdad? O sea que hay entre el plano del reconocimiento y la consagración desde el punto de vista metodológico, ¿verdad? No significa que nosotros estemos más adelantados desde el punto de vista de la aplicación, ¿verdad? Ni de la... ni del reclamo ni de la garantía de los derechos, ¿verdad? Una cosa es el reconocimiento de la Constitución y otra cosa es realmente la aplicación efectiva y la garantía de cumplimiento de los derechos, ¿verdad? Y en ese sentido, creo que ustedes están un poco más avanzados que nosotras. Sí, en ese sentido, a mí me parece, coincido con Shirley, que a veces una cosa es la expresión normativa y otra vez es el plano de la realidad. En el caso de la Constitución argentina... No, y además en el caso de la Constitución argentina responde a una tradición diferente. La Constitución argentina, toda la primera parte de la Declaración de Derechos, es la parte de la Constitución histórica. Es decir, no es asimilable
como decía Shirley, obviamente en varios pasajes de la Constitución habla de los hombres, porque responde al modelo de ese momento, ¿no es cierto? Pero aún así la reforma del 94 introdujo, me parece, cuestiones muy interesantes en lo que tiene que ver con el artículo 37, que por un lado establece la igualdad y la cuestión del acceso de las mujeres a los cargos públicos. Hoy nosotros en la Argentina, a partir del año 2017, tenemos paridad en relación a los cargos elegibles. También el artículo 75, inciso 23, de las acciones afirmativas, que me parece que es muy interesante, y además también en cuanto a lo que tiene que ver con el artículo 75, inciso 22, que otorga jerarquía constitucional, por ejemplo, a la Convención, a la CEDAW, a la Convención sobre a la Convención sobre la eliminación de la discriminación de todas las formas contra la mujer. Con lo cual, me parece que son constituciones diferentes que también responden a modelos diferentes. No sé si son asimilables, sí. Creo que la Constitución de Paraguay es más específica y en algunas cuestiones como más detallista, ¿no? Hace una inclusión de derechos un poco más específica por ahí, que me parece que es interesante, ¿no? Sí, así mismo, Mónica. Es Gracias. más específica, pero no implica de que realmente sea más cumplida que la... Acá tampoco, Shirley. Si algo nos caracterizamos en nuestros países por no cumplir la Constitución, mira. No te preocupes, que en eso estamos igual. Buenas, Sí. soy González Esther. Sí. Quería saber si algún disertante habló sobre la referencia de algunas normativas provinciales de Corrientes sobre los derechos de la mujer que no pude haber escuchado. No sobre la provincia de Corrientes ni la constitución de la provincia de Corrientes, no, porque las disertaciones previstas para hoy, dado el tiempo, tampoco podemos hacer tan largas las jornadas, estaban previstas solamente la constitución, o sea, el análisis de los derechos de la mujer en la Constitución de Paraguay, que lo hizo la profesora Shirley Franco, y la doctora Nis tenía el tema de la jurisprudencia de la Corte Interamericana respecto de los fallos. Así que no es que omitiste escuchar una parte, en esa no era un tema de disertación en el día de estas jornadas. Buenas tardes a todos. Lo que me llamó mucho la atención igual es que se plantea siempre que la sociedad paraguaya es bastante machista o cerrada en un montón de contextos sobre la mujer, y sin embargo lograron esas normativas tan específicas y puntuales sobre los derechos de la mujer que son importantes. Por lo menos están las normativas, que por ahí en Argentina cuesta un montón llegar a eso, ¿no? Me llamó la atención porque hay muchas trabas en el sistema en cuanto a jueces y miles de trabas en el sentido de pensamientos cerrados por ahí de un montón de personas por donde tiene que pasar una ley, y en Paraguay se logró establecer muchísimas leyes sobre eso. ¿Cómo fue que llegaron a eso? Por más de que vos comentás, Shirley, que no se aplican como deberían aplicarse las leyes, pero es importante saber como sociedad cómo llegaron a aprobar esas leyes dentro de una sociedad que por ahí no le da el lugar a la mujer que debería darle. Sí, yo creo que influyó muchísimo los últimos gobiernos que tuvimos. En el caso del gobierno de Fernando Lugo, que fue bastante progresista, hubieron personas que estuvieron como miembros de los gabinetes que trabajaron bien. Sí, coincidió con un periodo legislativo también muy interesante, con gente que realmente ha trabajado para los derechos humanos, no solamente de las mujeres, sino los derechos humanos de muchas personas, ¿verdad? De personas vulnerables, ¿verdad? Pero hay ciertos temas que todavía, por ejemplo, nosotros no vamos a llegar a tocar, como la despenalización del aborto,
como la protección de las comunidades LGTBI. Hasta ahí todavía no estamos llegando, pero sí por lo menos estamos llegando a la protección de los derechos de las mujeres. Y luego con el gobierno del presidente Horacio Cartes también hubo bastante gobernabilidad, digamos. Entonces permitió esa gobernabilidad, que se saquen leyes realmente de que sean de protección para los sectores más, o los movimientos más, que más en ese momento estaban en boga y trabajando por la lucha, por la lucha, ¿verdad? En este caso las mujeres, que muchos movimientos feministas que habían hecho mucho lobby. Entonces como que va coincidiendo los momentos políticos, ¿verdad? En este, por ejemplo, es un momento político en que quizás no vamos a tener ningún tipo de legislaciones, ¿verdad? Pero desde ese punto de vista, es decir, para muchos analistas políticos, según he leído, hubo un retroceso bastante en ese sentido en cuanto a protección de derechos humanos, ¿verdad? Entonces estábamos evolucionando, de repente hubo un retroceso, como han dicho los analistas políticos, ¿verdad? Yo no soy analista política, pero sí doy una lectura a partir de lo que ellos nos han mencionado, ¿verdad? Muchas gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Quería hacer una pregunta a la doctora Shirley sobre, como es muy nueva la legislación, como ella bien lo mencionó, que es 2015-2016, que recién están avanzando, es bastante nuevo. Quería saber si hubo algún caso así de jurisprudencia como tenemos nosotros en Paraguay, en donde pues, se pudo ver esa evolución del 2015 al 16 a partir de esas resoluciones, esos decretos. Hasta el momento no hay ninguna investigación de carácter aplicada para poder analizar justamente jurisprudencia, y eso es todavía una falencia desde las academias, ¿verdad? No tenemos todavía estudios aplicados, solamente estos estudios normativos, y no hemos escuchado ningún caso sonado, digamos, de aplicación o de litigio estratégico para la aplicación de estas normativas, ¿verdad? No sabemos si está funcionando el sistema o realmente las mujeres no están reclamando sus derechos, o porque no conocen, o porque no hay colectivos que las animan a poder reclamar, o porque hay un desprestigio de la justicia, o cuáles son las variables realmente de análisis, ¿verdad? Entonces todavía necesitamos abordar un poquitito más en la investigación aplicada para poder saber si hubo o no hubo alguna respuesta desde el punto de vista jurisprudencial. A nivel corte, donde yo estoy, ¿verdad? No he visto nada hasta ahora, no ha llegado algún caso justamente en estos años. Yo hace 8 años que estoy en la corte, en la sala constitucional, al menos no he visto lo que es mi experiencia, ¿verdad? Pero sí necesitamos ver ya desde el punto de vista aplicado una investigación, y hace falta justamente para responder a este tipo de interrogantes. Muchas gracias, doctora. ¿Queda alguna otra pregunta? Bueno, no tenemos más preguntas, así que vamos a hacer el cierre, agradeciendo por supuesto a cada uno de los que se conectaron, los que estuvieron en las jornadas, pero también y particularmente a nuestras disertantes, que no solamente nos llevaron a profundizar o a analizar, a visibilizar las cuestiones, las problemáticas referidas a los derechos de la mujer, tanto en un país como el otro, o sea en Argentina como en Paraguay, sino cómo es su aplicación, y sobre todo la aplicación en un tribunal internacional como es la Corte Interamericana. Bueno, en nombre del decano quiero desearles a todos bueno, una buena tarde, pero sobre todo darles este agradecimiento, y bueno, nos veremos en una próxima jornada para discutir este u otros temas también. Quiero decir que el profesor Picón, si quiere decir algunas palabras, por parte de la Facultad de Derecho, vuelvo a agradecerles
a todos la presencia y la disertación a nuestros profesores. Sí, muchas gracias, Susana. Sí, quiero agradecer a la doctora Anís, a la doctora Shirley, agradecerle profundamente la participación de ustedes en este evento, y también quiero hacer extensivo el saludo y las felicitaciones de nuestra rectora, la rectora doctora Norma Aquino Saucedo, quien envía a todos ustedes una felicitación y un saludo. Sí, de nuevo agradezco a ustedes su atención y su presencia en esta actividad que hemos organizado conjuntamente con la Universidad Nacional del Nordeste de Argentina, específicamente la Facultad de Derecho. Un saludo, muy buenas noches, hasta un próximo encuentro. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Chao.